Gloria a Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana. Que Dios derrame de su gracia, de su unción, porque vamos a compartir palabra de Dios en esta hermosa mañana después de haber compartido un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración donde ya Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Y en este momento ya nuestro corazón ya está preparado para recibir esa palabra. Porque en este lugar vinieron personas con mucha necesidad. Vinieron personas a buscar una salida, a buscar una respuesta, a buscar una salida para la situación en que están atravesando, a buscar esa palabra de Dios. Pero hoy Dios nos va a dar estrategias para conquistar lo que a nosotros nos pertenece, para nosotros, para la familia, para la iglesia. Entonces hoy quiero compartir con vos una palabra que está en Josué 6, 12 y 13. Voy a estar compartiendo esta palabra, si la vemos en pantalla. Dice, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová. Mientras las bocinas tocaban continuamente. Aquí, en estos versículos, Dios le está dando una estrategia de cómo iban a conquistar la ciudad de Jericó. Ahora, si nosotros vemos esta historia, esta batalla, aquí en el capítulo 6, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que está aquí escrito es mi batalla, es nuestra batalla. Y la estrategia que Dios nos va a dar es mi estrategia, es la estrategia de todos nosotros. Aquí, la ciudad de Jericó tenía que ser derribada, los muros de Jericó tenían que ser derribados para que el pueblo de Dios pueda ver las bendiciones y pueda entrar a la tierra prometida. Los muros en nuestra vida espiritual son las fortalezas que el diablo levanta para que nosotros no podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Eso tenemos que, te lo vuelvo a repetir, las fortalezas que el diablo levanta en nuestras vidas, eso nos impide ver lo que Dios tiene para nosotros, para todos nosotros. Y sabes que el muro siempre se levanta sobre un cimiento. Y si nosotros vemos, o nosotros hemos escuchado de que alguna niña, desde muy pequeño, les dijeron, vos no servís, vos sos una inútil, todas las cosas en tu vida te va a ir mal. Eso es un cimiento. Eso es un cimiento en la vida de la persona. Y los muros que el diablo edifica, esos muros que va edificando, es la desvalorización. Es porque esa persona no es valorada. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo se forma en nuestras vidas ese cimiento? Cuando nosotros somos chicos, o los padres que le dicen a sus hijos, sos un inútil, no servís para nada, todas las cosas te va a ir mal. Ese es el cimiento. Y luego el diablo envía esos dardos en la mente. Cuando vos vas caminando en la vida, el diablo te dice en tu mente, esos dardos, vos no servís para nada. Acordate que todas las cosas te van a ir mal.
Nadie te quiere en la vida porque todo te sale mal. Esos son ladrillos. Sos inútil, un ladrillo. Todo te va a ir mal, otro ladrillo. Todas las cosas en la vida, nada va a prosperar, otro ladrillo. Eso es lo que el diablo está formando, está levantando en nuestras vidas. Si nosotros vemos, si el cimiento es la baja autoestima, el muro que el diablo levanta es el bajo concepto de nuestra propia persona. Si una niña o un niño ha sido abusado de pequeño, el cimiento es el desprecio a sí mismo. Y el muro que el diablo edificó es el rechazo. ¿Cuántas personas hoy, en este tiempo, están viviendo así? ¿Cuántas personas hoy están caminando así? Aún nosotros podemos ver hijos de Dios, personas que están resignadas a vivir así. Aceptan que ese muro está en su vida, está en su corazón. Pero dice, no puedo hacer nada para destruirlo. ¿Qué voy a hacer para yo destruir esos muros que yo sé que están en mi corazón? Hay muchas personas en el transitar de esta vida, aún nosotros hemos estado en esa situación. Es por eso que Dios nos trae una estrategia. Nos trae su palabra para que nosotros podamos salir de esa situación. ¿Cuántas personas en este tiempo están acarreando depresiones, dolores de cabeza, dolores de hueso? No pueden ser completamente felices porque el diablo fue levantando ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo, quitándole la autoestima, quitándole el valor de su vida, quitándole el gozo, levantando ese muro de complejo de inferioridad. ¿Cuántas personas hoy están pasando esa situación? Y ¿sabe qué? En cada situación, al caminar por la vida, esas son las batallas que tenemos que luchar. Personas que han pasado, que han vivido con personas violentas, con personas alcohólicas. El cimiento fue, mira el padre que no se ocupó de sus hijos. Mira a todos los demás niños con sus padres en las plazas, disfrutando, pero se burlan, te humillan. Ese es el muro que va levantando. Entonces nos formamos personas retraídas, personas que tenemos complejos. Eso es el muro que el diablo va levantando. Y esa es la batalla. Esa es la batalla que nosotros tenemos que pelear. Esa batalla interna, esa batalla que nadie lo ve, que solamente vos lo estás viviendo, que solamente yo lo estoy viviendo y que únicamente Dios te va a dar la victoria. Pero ¿sabés que para que nosotros podamos salir de esa situación, para que nosotros podamos cambiar nuestra vida, porque para eso Dios nos llamó, nosotros tenemos que recibir esta palabra. Tenés que estar dispuesto a recibir esta palabra.
Porque a través de esta palabra Dios nos da estrategias, nos da herramientas para poder ser libres, para poder ser ese hijo de Dios que Dios nos ha llamado. Es por eso que hemos transitado tanto tiempo y esa libertad, cuando llegás a entender esa palabra, cuando llegás a recibir esa libertad que sentís en tu vida, los muros se destruyen y comenzás a caminar siendo una persona libre, pero para eso tenías que haber recibido esta palabra. Fíjate lo que dice Josué 6:13. Esta es nuestra batalla. Tenés que recibir esta palabra. Dice, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Aquí Dios nos da estrategias. Aquí Dios nos da 3 líneas de batalla. Fíjate vos lo que dice, que los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, iban delante del arca de Dios. ¿Y qué dice después? Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? 1, dice que iban hombres armados. 2, los 7 sacerdotes que iban sonando esos cuernos de carnero, y también iba el arca de Jehová. Y detrás de ellos la retaguardia. Fíjate que el arca de Jehová iba en medio de ellos. O sea que esos son la línea de batalla que Dios nos está dando. Son estrategias que Dios le había dado al pueblo de Israel para conquistar la ciudad de Jericó. Le dio instrucciones específicas. Nosotros estamos en esa batalla interna, esa batalla que venimos a la vida, con la vida caminando y arrastrando cosas. Nosotros estamos en esa batalla. Y Dios a través de esta palabra nos está dando estrategias, herramientas precisas. Dice que primero iban esos hombres armados. Nosotros en nuestra batalla tenemos que armarnos, tenemos que ir a la batalla armados, porque no sabemos, tenemos que estar conscientes continuamente de la lucha espiritual. Y una de las armas poderosas es la oración y es el conocimiento de la palabra de Dios. No tenemos nosotros que ignorar la lucha espiritual que se desata. ¿Sabes qué estaba leyendo? Estaba escuchando un testimonio. Estaba escuchando un testimonio y lo estaba compartiendo con mi esposa, lo que estaba escuchando. Este testimonio es que había un ex satanista. Este ex satanista ahora ya es evangelista de Jesucristo. Él en su testimonio decía que él todas las noches se pasaba hablando con Satanás. Todas las noches. Y él comenzó a hacer brujerías. Se convirtió en un brujo y la gente llegaba a él y le pedía, le encargaba
que mate a las personas. Entonces él le pedía un monto de dinero y también le decía, dentro de 21 días, de 30 días, esa persona va a morir. Y eso sucedía. Pero un día dice que se fue una persona y le dijo, quiero que mates a esta persona con la brujería que él hacía. Y cuando se iba retirando esa persona, dice que vuelve y le dice, me estoy olvidando de decirte que esa persona es cristiana. Y él dijo en su testimonio, pero la mato gratis. Entonces, él comenzó a hacer su trabajo, pasó el tiempo, pasó los 21 días, pasó los 30 días, y esta persona seguía con vida. Entonces Satanás le dice a este brujo, el Dios que ella sirve dijo que la dejen en paz. Pero este ex satanista dice que él siguió adelante, porque él estaba empecinado en hacer su trabajo, pero no pudo matarla. Hoy esa persona ya convertida en un evangelista de Jesús, él decía, porque él estaba predicando, y él le decía a la gente que el que está dentro nuestro es mayor del que está en el mundo, y todos aquellos que buscan el mal serán avergonzados, porque Dios dice que Él no duerme, Él nos guarda, Él nos protege, porque dice la palabra que no dará mis pies al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Entonces nosotros tenemos que estar armados. Es necesario que nosotros estemos armados contra todas huestes espirituales de maldad. Nosotros tenemos que mantenernos en una posición de intercesión, mantenernos en la brecha. Si un ex satanista se pasaba toda la noche orando a Satanás, ¿cuánto más nosotros no vamos a orar al Jehová de los ejércitos y orar sin cesar, como dice la palabra de Dios? Nosotros estamos en una lucha espiritual, estamos en la batalla, y la primera arma, la primera línea de batalla son hombres armados. Y nosotros podemos ver la segunda línea de batalla. Ahí nosotros podemos ver los sacerdotes que iban tocando las bocinas y el arca de Dios iba detrás de ellos. Cuando sonaban las bocinas, ellos tenían que recordar que la victoria venía de Dios y no de sus fuerzas. Y el arca de Jehová era la presencia de Dios que iba en medio de la batalla, que iba en medio de ellos. Jehová de los ejércitos en medio de la batalla. Hoy nosotros que esta es nuestra batalla. Yo no sé qué batalla estás atravesando. Pero nosotros tenemos que saber que la presencia de Dios, esa arca, el arca de Dios que representaba la presencia de Dios, hoy la presencia de Dios está en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. Y esa batalla es de Él. Si vos te sentís solo, te sentís sola, te sentís cuando viene esa ansiedad, ese ataque de pánico, esa desesperación por tus hijos, esa desesperación por la economía, que se cerraron las puertas. Nosotros tenemos que recordar que la presencia de Dios está en nosotros. Ahí tenemos que cerrar nuestros ojos y decir, Señor, tu presencia. Señor, tu presencia está en mí y esta es tu batalla. Ahí nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros,
pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos permanecer, que podamos permanecer en Dios, que podamos en los momentos de batalla tengamos que unirnos a la familia en Cristo. Tenemos que buscar una persona que te anime a seguir adelante. Tenemos que permanecer en la barca cuando hay tormentas turbulentas, cuando hay tormentas peligrosas. Tenemos que permanecer en la barca. Tenemos que permanecer en ese lugar correcto. Son instrucciones que Dios nos da. Porque cuando nosotros estamos, no sabemos qué nos pasa. Muchas veces queremos retroceder, queremos salir, pero Dios nos da esta instrucción. Pasamos por situaciones difíciles. Hemos llorado, hemos clamado, pero ahí, Señor, estuvimos. Ahí permanecimos y vimos la mano de Dios. No te muevas, no salgas. Esa es la otra estrategia que Dios le dio al pueblo y que es para nosotros. Ser personas armadas. Y la presencia de Dios, reconocer que la presencia de Dios está en nosotros. Y que la victoria viene de Dios y no de nuestras fuerzas. Y que Él peleará la batalla, está en medio de esa situación. Y la última línea de batalla es la retaguardia. La retaguardia, ¿sabéis qué es? Es de mucha importancia. Porque la retaguardia es la que cuida las espaldas de los que van al frente. Son los que impiden, los que los guardan y los cuidan de los ataques de los enemigos. Entonces, esa es la retaguardia. Ahora, Dios nos pregunta, porque nos hace unas preguntas. ¿Quién es tu retaguardia? Esposos, sos la retaguardia de tu esposa. Esposa, sos la retaguardia de tu esposo. Padres son la retaguardia de sus hijos. Líderes son la retaguardia del pastor. Los pastores son la retaguardia de los hermanos de la iglesia. Es por eso que dice la palabra de Dios que se desbarataron ejércitos por la retaguardia. Mira lo que dice en Deuteronomio 25. Vamos a ponerlo en pantalla. Deuteronomio 25, 17 y 18. Porque muchas veces se desbarataron ejércitos por la retaguardia. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo temor de Dios. El ejército fue desbaratado por la retaguardia. Por la retaguardia, porque dice que ellos, cuando estaban débiles, cansados, trabajados, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el pueblo enemigo, en el desierto, los amalecitas los atacaron en el desierto, cuando ellos iban cansados, cuando ellos iban sin fuerzas. Así actúa el enemigo en nosotros. Cuando nosotros estamos cansados, débiles, ¿sabéis lo que significa débiles? Significa inconstantes. Esas personas inestables. Comenzamos bien los caminos de Dios, comenzamos bien, pero nos quedamos
dejamos de buscar a Dios, volvemos, tenemos esa inestabilidad y ahí es donde nos debilitamos y donde ahí el enemigo entra a nuestras vidas a destruir. Cuando una retaguardia está débil, entra el enemigo al hogar, a la familia, al matrimonio, porque por nuestra retaguardia, porque estamos cansados, porque no tenemos fuerza para seguir adelante, porque esa batalla que estamos atravesando, porque ese problema que estamos atravesando, esa nos debilita. Y sabes que el enemigo, el diablo, ataca cuando nosotros estamos en un desierto espiritual, cuando nosotros estamos atravesando un problema difícil. Ahí es donde él ataca porque nos ve débiles. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar la retaguardia. Nosotros somos retaguardia de la iglesia, de nuestros hijos, de la familia. Tenemos que cuidar la retaguardia y levantar los brazos de aquellos que Dios puso a tu lado. Levantar los brazos de tu esposa cuando está débil. De tu esposo cuando dice no doy más, quiero retroceder. De tus hijos cuando ves que se están yendo. Tenés que ser esa retaguardia y levantar los brazos de lo que Dios te puso a tu lado. Así como Ur y Aarón le levantaban los brazos a Moisés para que la batalla prevaleciera. Esas son estrategias. No es una historia. Esa historia es nuestra. Esa batalla es nuestra. Por eso es que es bueno que cuando Dios nos habla y nos da esa salida, cuando estés solo, tenés que acordarte. Estoy en la batalla. La herramienta que Dios te da, esas herramientas tenemos que ponerlas por práctica. Y lo último que nosotros vemos en esta historia es que el pueblo de Dios venció, conquistó la ciudad de Jericó. Y sabes que hubo una orden de parte de Josué de que nadie levante los muros nuevamente. En Josué 6:26 dice la palabra: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Maldito delante de Jehová, dice. El hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Nosotros también, esa orden también es para nosotros, iglesia. Para nosotros, los hijos de Dios. Nosotros no tenemos que permitirle al diablo que edifique murallas de cosas que Dios ya nos perdonó y nos sanó. Nosotros no tenemos que dejar que esos pensamientos se instalen en nuestra mente y que levante murallas sobre ellos. Porque el diablo levantó ladrillo por ladrillo. Ladrillo por ladrillo levantó y nos quitó todo. No dejó que nos impide que nosotros podamos ver las bendiciones y las bondades de Dios. Es por eso que cuando nosotros no le permitimos que esos pensamientos tomen lugar en nuestra mente, nosotros en ese momento tenemos que desechar todo pensamiento en el nombre de Jesús. Tenemos que desechar. Y tenemos que poner en práctica y nosotros tenemos que desatar ese poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos que desatar ese poder de Dios en nuestras vidas, conociendo la palabra, porque la verdad de esa palabra tiene que permanecer en nuestra mente. Es por eso que en esta mañana
al escuchar esta palabra, si hay alguna persona que ha venido con mucha necesidad, que está atravesando por una lucha interna, que solamente vos la estás viviendo a puerta cerrada. Dios quiere hacernos libres. Dios quiere que tomes esas herramientas, porque Dios quiere verte libre, quiere verte un hijo feliz, un hijo con todas las bendiciones. Yo te invito a que te puedas poner de pie en esta mañana. Y si recibiste, si esta palabra, si lo recibiste en tu corazón, no importa las estrategias del reino de las tinieblas que se levanten,